Bueno, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este ciclo Transmisión de Pensamiento desde el Centro Cultural Kirchner. Proponemos en tiempos de pandemia, desde mayo de este año, estas conversaciones en torno a diferentes temas. Hoy un libro atrapante y también mucho que ver con estos artefactos que nos acompañan todos los jueves, porque estamos junto a Irene Vallejo. Irene Vallejo es filóloga, es doctora en filología, es escritora, es novelista, nació en Zaragoza en 1979 y es autora de un ensayo tan novedoso en su forma de narración como fundamental, nada más que la historia de los libros. El libro es este, ahí, se llama El infinito en un junco, acaba de aparecer en Buenos Aires hace muy poco, hace menos de un mes que ya está en las librerías de Argentina, de Buenos Aires, Ciruela Editorial. El infinito en un junco es la invención de los libros en el mundo antiguo, y también Irene es una gran divulgadora de la cultura y del mundo antiguo. Bueno, es un placer, Irene, saludarte, recibirte aquí en Buenos Aires virtualmente, pero como si estuviéramos aquí en esta noche en Buenos Aires. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias y verdaderamente feliz de vuestra invitación para formar parte de estos jueves del Centro Cultural Kirchner. Muy feliz. La verdad que, nos encontramos con El infinito en un junco y realmente bueno, es un libro de casi 450 páginas, 440 páginas, que empieza con la invención de los libros con la Biblioteca de Alejandría. Pero me gustaría llevarte a un primer mito fundacional de tu trabajo que encontré en Wikipedia y que me encantó, ¿no? Porque dice, bueno, Irene es filóloga, se dedica a la historia de los libros, pero hay un mito fundacional que me encantó, que es tu padre a orillas de la cama narrando dices. Sí. Y esto parece que esa narración oral en voz, en esa pequeña Irene, hizo algo. Sí, realmente aquel cuento me cambió la vida y yo se lo decía muchas veces a mi padre que creo que no somos conscientes de cuándo les cambiamos la vida a los hijos, ¿no? Creo que tenemos mucho impacto, podemos dejar huellas muy duraderas, pero no cuando lo intentamos, no cuando lo pretendemos. Aquella noche mi padre, por algún motivo, decidió empezar a contarme aquella historia. Antes de dormir, cada noche me iba contando un pequeño episodio, una noche las sirenas, otro el cíclope, otra vez sería Circe o Calipso, y aquella historia me atrapó, me fascinó y me sedujo totalmente, y en El infinito en un junco viajo al origen de esa fascinación, precisamente, que no es tanto mi especialización universitaria, sino la infancia, ¿no? Las raíces de la infancia. Y digo en el libro que en realidad todos pasamos en nuestra vida, ¿no? A pequeña escala por las distintas fases de la historia de la alfabetización, ¿no? Nacemos a un mundo oral en el que solo escuchamos las palabras, y luego, al aprender a leer, pues enseñamos a nuestros ojos a escuchar. Y bueno, pues quería contar todo ese proceso histórico en paralelo al pequeño proceso en mi historia, ¿no? Cuando yo me enamoré de la literatura a través de la oralidad. Después recuerdo claramente el momento en el que aprendí a leer, que es como un rito iniciático en muchísimas culturas, y cómo cambió mi relación con la narrativa, pero al mismo tiempo, como siempre, he conservado el recuerdo nítido de aquellos cuentos antes de dormir, que yo creo que son el núcleo, la clave, ¿no? La Magdalena proustiana. Qué hermoso esto, que en toda vida lectora, Estela, en realidad, lo que me pasa es que en toda vida lectora está la historia también de la literatura, ¿no? Porque también la literatura nace oralmente y después está ese momento tan
maravilloso de la creación del libro, la invención del libro, ¿no? Y después, bueno, partís de la Biblioteca de Alejandría, esa biblioteca que, bueno, aquí por estos pagos es patrimonio borgiano. Ya lo sabrás. Lo sé, lo sé. De la biblioteca infinita y de cómo se empezaron a atesorar esos primeros libros. Sí, sí, bueno, de hecho en El infinito en un junco hay un homenaje a Borges. Es imposible no evocarlo hablando de la biblioteca y sobre todo de su mito, ¿no? Porque yo creo que la Biblioteca de Alejandría ya forma parte de nuestra mitología general y universal. Y bueno, yo creo que todos hemos oído hablar de ella, pero preguntando en mi entorno descubrí que teníamos en general unas ideas muy poco nítidas de cómo era aquella biblioteca, cómo se leía en ella, cómo eran los libros que albergaba y bueno, y cómo nació ese proyecto, ¿no? Que en realidad fue un sueño de Alejandro, un sueño homérico de Alejandro Magno. Y me pareció hermoso empezar la narración. Digo la narración porque en realidad es un ensayo muy narrativo, en ese momento histórico concreto, contando el nacimiento de la Biblioteca de Alejandría como de alguna manera un anticipo del futuro que nosotros somos hoy, como un antecedente de Internet, que al final vendría a ser, digo, una emanación, ¿no?, etérea de lo que fue la Biblioteca de Alejandría. Y creo que además es un momento hermoso y simbólico para empezar el libro, que comienza como una novela de aventuras con unos misteriosos jinetes que van buscando una presa misteriosa que nadie sabe de qué se trata. Y resultan ser los libros que acabarán llenando los anaqueles y los nichos de la Biblioteca de Alejandría. Y creo que en esa imagen se condensa el momento histórico en el que los libros eran tan infrecuentes, tan difíciles de conseguir, que hacía falta que el rey de Egipto enviase a sus esbirros en busca de libros, ¿no? En busca de libros por los caminos, en un viaje peligrosísimo, para tratar de conseguir un ejemplar de todos los libros que existían, de todas las obras que existían y habían existido hasta ese momento. Y creo que allí nos transportamos a una época en la que no eran el objeto cotidiano que hoy conocemos, sino realmente un marchamo de privilegio, un objeto que poseían pocas personas y que había que buscar con métodos casi detectivescos. Por eso también es novedoso. Bueno, creo que Alberto Mangel dijo, ¿no? Elegís el tono de la cuentista para llevarnos a descubrir un sinfín de personajes. No sé, al principio aparece Ptolomeo, por ejemplo, un personaje a mí que me atrapó, ¿no? Aristófanes de Bizancio, el hombre que tenía en su mente, bueno, toda la biblioteca y lo llevan a un concurso de poesía y él reconoce el plagio. Un sinfín, bueno, aparece después más adelante Sulpicia. Hay un sinfín de personajes que son históricos, pero en tu narración son novelescos. Elegiste a la cuentista. Me gustaría vos, que tenés una formación académica, ¿cuál fue el momento en que decís, quiero contar estos saberes en una forma cuentística, narrativa, acercando a Aristófanes de Bizancio, a Sulpicia, de la manera tan amable y amigable en que lo haces? Bueno, Gabriela, existió primero el núcleo académico de este ensayo, que fue mi tesis doctoral. Pero durante ese periodo me vi muy coartada. Yo tenía que escribir un texto de acuerdo a toda una serie de convenciones y la verdad es que sentía como la escritora que hay en mí estaba constantemente contenida, ¿no? Y tenía yo que podar las metáforas y recuerdo
largas conversaciones con mi director de tesis que un poco trataba constantemente de llevarme al orden, ¿no?, del estudio académico. Y bueno, quedé con la sensación de que esa historia se podía contar de una forma que se abriera a todo tipo de público y no exclusivamente a los especialistas. Entonces yo tenía la base filológica de ese estudio, tenía los materiales, tenía los personajes, tenía las historias y las anécdotas, pero gracias al consejo de un filósofo español, Rafael Argullol, decidí tratar ese mismo material como la escritora que yo me siento, ¿no?, como la narradora que yo soy. Y entonces, de esa manera también se convierte en un homenaje de nuevo a la oralidad, ¿no?, a la forma en la que yo me enamoré de la literatura, que fue con esos cuentos. Y entonces me propuse precisamente explorar los territorios fronterizos entre la prosa ensayística y la narrativa, que es los géneros que yo había cultivado como escritora anteriormente. Y me pregunté, y ese era un poco el reto al escribir el libro, si realmente yo podía manejar material histórico, verídico y basado en fuentes con la técnica que habría utilizado, pues, por ejemplo, Sherezade para contar las Mil y una noches, ¿no? Si eso era posible. Y era un poco un juego también para devolver otra vez la historia a los orígenes de la narración, porque realmente en el mundo griego los conocimientos se transmitían a través de historias, con fábulas, con poemas épicos. La Ilíada y la Odisea son en realidad grandes enciclopedias del mundo antiguo, ¿no?, donde ellos cifraban sus conocimientos sobre navegación, sobre religión, sobre guerra, sobre moral. Me pregunté, ¿sería posible recuperar ese concepto, volver otra vez a transmitir conocimiento a través de las historias, como se ha hecho a lo largo de los siglos, con las fábulas, con los acertijos, con las narraciones, con los cuentos al amor de la lumbre? Y ahí es donde yo me propuse el reto como escritora, ¿no?, la posibilidad de explorar esos territorios y de volver a técnicas arcaicas que tienen mucho que ver con ese estadio perdido y fascinante de la oralidad y de los bardos. Sí, pensaba, el libro también está lleno de pequeñas cositas, como por ejemplo que Alejandro Magno dormía con la Ilíada bajo la almohada, ¿no? O que tenía una Ilíada personal y dormía con ese ejemplar de la Ilíada. Y está dividido también, ahora que en tiempos a los que asistimos que la ficción se da en series, ¿no? Pienso en Netflix, ¿no? Como que la ficción, las ficciones televisivas, audiovisuales, se dan en serie, también está organizado como con pequeños capítulos, dentro de grandes capítulos, pequeños capítulos que van como siguiendo un personaje o una historia. Y eso también, ¿no?, lo relaciona con las Mil y una noches, como la necesidad que tenemos de todos los días la repetición de una ficción, ¿no?, o de una historia. Sí, somos seres ávidos de ficciones, de relatos, de narraciones. Y cuando yo era profesora en la universidad comprobé que mis alumnos recordaban mucho mejor lo que les explicaba en forma de anécdota, de historia, aquellos conocimientos a los que ponía rostro humano, que cuando transmitía el conocimiento en términos abstractos. Entonces mi intención era precisamente eso, ¿no? Decir, bueno, yo puedo jugar a cruzar o emparejar a Montaigne, que es el autor que inventó el ensayo, con los cuentos de cuentos como Las Mil y una noches o el Decamerón, ¿no?, en el que son pequeños relatos que además van inmediatamente confluyendo con los relatos que rápidamente se insinúan para llegar a un capítulo siguiente, a un cuento siguiente, y de esa manera es un ensayo río, porque va ramificando, va trazando meandros, va recibiendo afluentes, y de alguna manera siempre hay una historia en marcha, un personaje, una anécdota, el origen de alguna de las costumbres
que hoy caracterizan nuestro mundo, pero que en realidad son mucho más antiguas de lo que sospechamos, la relación entre los antiguos temas míticos y nuestra literatura contemporánea, nuestras series, nuestras películas, nuestras formas hoy de enfrentarnos a ese infinito apetito de narración y de historias. Entonces es un constante viajar en el tiempo y un constante entretejer historias y personajes que creo que son los protagonistas muchas veces olvidados de una historia épica que pocas veces nos cuentan, la épica de la transmisión del conocimiento, la transmisión de las ideas, ¿no? Cómo conseguimos como civilización hacer que las mejores ideas viajasen en el espacio y en el tiempo. Ese reto, ese logro tiene unos protagonistas, muchos de ellos olvidados y en su mayor parte además anónimos, y a esos individuos eran los que yo quería rescatar para la historia: hombres, mujeres, esclavos, copistas, los primeros libreros y lectores y lectoras que al final siempre se han movido, ¿no?, por el resorte del amor a las palabras, y ha sido muchísima la gente que ha tenido que correr riesgos o hacer enormes esfuerzos, casi rozando la proeza, para conseguir que nosotros, el futuro, pudiéramos recibir este don, este bagaje de historias. Hay algo muy humano en esto de que la historia sobreviva, ¿no? Sabemos que somos seres finitos, ¿no? Más de todo el tiempo, ahora más que nunca, pero tenemos una idea de que algo sobreviva, por lo menos una historia que se narre, ¿no? Y el libro, ¿pensás que formó parte de ese ánimo humano de que las historias perduren más allá de nosotros? Sí, fue una auténtica revolución tecnológica, ¿no? Hasta ese momento la perduración dependía de la memoria. Y aunque los antiguos, en los tiempos de la oralidad, nuestros antepasados, eran verdaderos atletas de la memoria y eran capaces de memorizar poemas, relatos, genealogías, nombres, la capacidad de la memoria es finita, evidentemente. Y en el momento en el que se inventa la tecnología de la escritura y a continuación la de los libros, porque ambas se necesitan, en ese momento todo cambia. La posibilidad de hacer sobrevivir las palabras, los relatos, las historias, las ideas, las técnicas, los descubrimientos, porque también estamos hablando de la ciencia, evidentemente, experimenta una revolución completa. De hecho, la historia existe desde que existe la escritura, y antes de la invención de la escritura no tenemos, más que poemas, tradiciones que son bastante más inciertas, menos concretas, ¿no? Entonces, y muchas de ellas han sobrevivido precisamente porque se han puesto por escrito. De forma que sí, fue una revolución completa. Y ya no es solo una revolución completa en nuestras tecnologías de la preservación y el archivo, ¿no? Hay algo más. Cambió nuestra gramática, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de contarnos las historias. Nació la prosa, porque en la época oral la literatura era poesía. De hecho, la literatura nació siendo poesía y tardó en descubrirse como prosa. Y nació la filosofía. No es extraño que la filosofía necesite la escritura, porque cuando lees puedes detenerte a pensar, a dudar, a cuestionar el texto, algo que cuando estás escuchando es mucho más difícil porque entras dentro de una especie de encantamiento, ¿no? Además, entran los contenidos abstractos. En el mundo de la oralidad todo se contaba siempre en forma de historias. En los textos orales no hay formulaciones abstractas. Nadie dice, está mal mentir. No, te cuentan un cuento, el cuento del pastor que tantas veces dijo que viene el lobo, y cuando una vez era verdad ya no le creyeron porque tantas veces previamente había mentido. Nunca te harían una exposición abstracta, te contarían un cuento de donde tú extraes una moraleja. Bueno, pues la abstracción entra también con la escritura. Escribir no solo fue la forma definitiva de guardar huella de las palabras que hasta entonces eran solo aire, ¿no? Aire modelado por nuestras cuerdas vocales, vibraciones,
sino que además transforma nuestra manera de pensar, nuestra gramática, nuestra forma de entender el mundo, y da entrada además a los discursos subversivos, porque anteriormente el grupo, la sociedad, la aldea recordaba su historia, pero había una especie de relato compartido por todos, el ortodoxo, que era el que se recordaba y se transmitía de generación en generación. Cuando existe la escritura, ya puede haber voces disonantes que cuenten su propia historia, que disientan de lo que piensa la mayoría, y eso puede sobrevivir, puede perdurar. Incluso hay revoluciones que fracasaron en su momento, pero pudieron triunfar después gracias al hecho de que se pusieron por escrito las ideas que las animaban. De manera que es una revolución completa de las posibilidades del pensamiento, de la crítica, de la filosofía. Aparece el yo personal, que no existía en el mundo de la oralidad. Es decir, es una transformación, un seísmo de consecuencias enormes del que no somos conscientes en realidad. Pensaba también en estos tiempos sucedió algo en pandemia, sobre todo, cuando se empezó a expandir el virus, y bueno, y los países tuvieron que ir a los confinamientos y a las cuarentenas, empezó como una idea del libro como esta idea de refugio, de contención y de conexión con otra cosa. Es decir, bueno, si el mundo se apaga y tenemos que ir dentro de las casas, recomendaciones de libros, literatura, ir a los libros. ¿Cómo viviste vos ese momento y qué pensamientos se te dispararon cuando viste ese furor en cuarentena para cuidarse y para entretenerse? Sí, había películas, pero sobre todo mucha recomendación de libros. Sí, bueno, porque yo creo que descubrimos que realmente las pantallas nos agotan, nos cansan, son más tediosas, mientras que los libros se han convertido en nuestro mundo exterior mientras estábamos confinados, ¿no? Yo he dicho muchas veces que creo que fuimos Quijotes inversos, que mantuvimos la cordura precisamente porque teníamos los libros. Los libros nos sacaron de las espirales de la obsesión, los libros nos liberaron del confinamiento mental, los libros fueron nuestra lejanía, ¿no? Nuestro universo, nuestra posibilidad de viajar. Y además hay una cualidad sedante en los libros. Yo creo que los libros son a la vez estimulantes y sedantes, lo que es una combinación curiosa, ¿no? Yo lo experimenté con mi hijo. Tengo un niño pequeño y realmente vivía con mucha ansiedad el confinamiento que no acababa de entender. Y eran los ratos de leerle libros antes de dormir cuando realmente conseguía que se apaciguase su angustia. Las historias tienen una capacidad redentora enorme, ¿no? Nos sacan de nuestros temores, nos arrancan de nuestras ansiedades y nos permiten ponernos en contacto con el mundo. Por eso que tantas veces se dice que los libros son una evasión y se acusa a los muy lectores de querer huir del mundo o no enfrentarse con él. Y yo siempre he creído que es todo lo contrario, que los libros nos ayudan a habitar mejor el mundo, y esto es lo que para mí ha demostrado la pandemia, ¿no? Hemos habitado mejor esta realidad tan extraña y tan desasosegante gracias a las palabras de los libros. En los libros hemos encontrado lo que necesitábamos, los que queríamos buscar huellas de pandemias, pestes, enfermedades, reclusiones a lo largo de la historia, y sentirnos, ¿no?, identificados con quienes han vivido situaciones equivalentes antes, lo hemos podido encontrar en los libros. Los que hemos querido todo lo contrario, hacer viajes, leer libros que nos hablasen de la realidad perdida, ¿no?, de los trayectos, las montañas, los bosques, todo lo que estaba vedado, lo hemos podido hacer también. Entonces en los libros está yo creo el origen de nuestras emociones, ¿no? Porque la poesía, por ejemplo, creo que es la emanación de las canciones de cuna con la que los adultos nos sosiegan para dormir, ¿no? Es la belleza, es
es el canto, es la experiencia estética y todo eso ha resultado muy liberador en un momento que nos sentíamos aprisionados. Y desde luego las encuestas de índices de lectura han sido muy elocuentes. Todo el mundo ha leído más de lo que solía. Los lectores habituales han dedicado más horas. Los que no solían leer han empezado o lo han intentado. Muchísima gente ha descubierto los libros y es la prueba definitiva de que los libros, incluso cuando falla todo lo demás, siempre están a nuestro lado y de nuestra parte. Recién hablaba de la revolución que significó, bueno, la tecnología de la escritura a muchos niveles para la humanidad, imaginativos, gramaticales. Hace tiempo que muchos pensadores están intentando decir qué sucede con las redes, ¿no? La tecnología de las redes sociales se presentan por un lado como otra nueva tecnología. ¿Qué sucede? ¿Cómo lo ves vos, no? La idea de, bueno, primero lo decís en el libro, bueno, las redes sociales o Internet es una gran biblioteca, una colección, otra colección, pero vos pensás que pasa que la idea de Instagram, Twitter y demás redes sociales, hay una tecnología, ¿lo podés comparar con algún momento de esta historia de la escritura en relación a los imaginarios, a la gramática y a la manera de comunicarnos? Evidentemente, todos los cambios tecnológicos afectan a la comunicación, transforman los mensajes, la extensión, la complejidad, las fórmulas con las que nos transmitimos nuestras palabras y nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces esto es así, y lo curioso es comprobar cómo a lo largo de la historia se ha producido en varios momentos reacciones de rechazo a las innovaciones tecnológicas que recuerdan mucho a la que estamos viviendo ahora. Es decir, Platón ya decía que la escritura iba a acabar con la memoria, porque en el momento en el que pudiéramos confiar nuestros conocimientos a los libros, ya no serían conocimientos que nosotros poseyéramos en nuestro interior, ¿no?, asentados en nuestras almas, que era el lenguaje que él utilizaba, ¿no?, sino que serían conocimientos exteriores que iríamos a buscar cuando los necesitásemos, pero no formarían parte de nosotros. Esto se parece mucho a comentarios que escucho constantemente acerca bueno, del fin de las prácticas memorísticas en la educación y la transformación que han significado los buscadores informáticos en la forma de entender la educación, ¿no?, y los conocimientos. Entonces es curioso que ante realidades tan distintas los argumentos sean tan parecidos, ¿no? Es realmente llamativo. Yo creo que lo que hay debajo es la percepción de que realmente estos momentos de cambio alteran esencialmente las fórmulas y las formas en las que nos comunicamos. Eso es un hecho. Lo que pasa es que necesitaremos mucho tiempo para descubrir exactamente cómo se han manifestado esos cambios, cuáles son las contrapartidas, las pérdidas y las ganancias en cada uno de estos periodos de transformación. Hay un libro muy interesante de ciencia ficción publicado recientemente, al menos en España, Exhalación, de Ted Chiang, que es un autor norteamericano de origen chino, que ha publicado un cuento, La verdad del hecho, la verdad del sentimiento, que habla precisamente, pone en relación los desarrollos tecnológicos actuales con el paso de la oralidad a la escritura. Y entonces hace unos paralelismos muy interesantes sobre las reacciones de los que viven esos momentos de revolución, ¿no? En fin, yo en este momento no me atrevo a hacer previsiones y pronósticos definitivos sobre el futuro, porque los cambios en realidad son muy sutiles y difíciles de discernir cuando el cambio es reciente. Lo que sí que veo es que tenemos tendencia a oponer el libro electrónico y el libro de papel como si fueran adversarios, como si estuvieran en una especie de contienda, como si compitieran por el espacio, cuando en realidad lo que yo he visto en la historia del libro es que muchas veces han convivido distintos formatos
y no ha sido en absoluto un problema esa convivencia, todo lo contrario, amplía las posibilidades, los rituales, las escenificaciones de la lectura, y eso nos da más posibilidades y nos hace más libres en nuestras decisiones. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener una actitud pragmática, tanto respecto a las redes como a la lectura en papel, recordando siempre que los libros en papel, tal como siempre los hemos conocido, son mucho más serenos y sosegantes, porque no nos introducen publicidad, no hay nunca notificaciones, la lectura sigue el ritmo que nosotros queremos, nos aísla del ritmo nervioso y crispado que muchas veces transmiten las redes sociales, y por tanto, en un futuro en el que evidentemente las redes van a formar parte, yo creo que los libros en papel y la lectura solitaria, íntima, va a ser el equilibrio que necesitamos para contrarrestar cierta tendencia a la crispación, a la ira, al nerviosismo, a la prisa, incluso al histrionismo que tienen las redes sociales. Es decir, que lejos de desaparecer la necesidad de los libros y de la lectura, yo creo que se hace más necesario que nunca como contrapunto y como equilibrio. Y bueno, y una visión muy optimista, que vamos a equilibrarnos, además. Eso no me atrevo a profetizarlo, pero sí que insisto en que seamos conscientes de que solemos tener un sesgo futurista. Pensamos que lo nuevo tiene muchas más posibilidades de sobrevivir que lo antiguo, cuando en realidad la antropología y la historia demuestran todo lo contrario. Los objetos que sobreviven durante muchos siglos son probablemente los que seguirán con nosotros en el próximo milenio, mientras que las novedades se van sustituyendo unas a otras. Y es más, ahora pues todos los productos tecnológicos tienen el enemigo dentro, que es la obsolescencia programada, ¿no? Están diseñados para ser sustituidos por otra aplicación, por otro dispositivo, por otro ordenador, por otro sistema operativo. Y en cambio los libros datan de una época en la que las cosas se hacían para durar. La duración era un mérito y se buscaba. Por eso realmente hemos perdido muchos objetos, como cuento en el libro, muchas fotos, muchos documentos, porque hemos cambiado de ordenador, han cambiado los sistemas, ya no se utilizan las cintas cassette de otra época o las cintas VHS, mientras que los libros de hace 1500 años los podemos abrir y leer como si se tratase de la víspera del día en el que se escribieron, ¿no? Entonces, eso me resulta muy llamativo. 1500 años de libros prácticamente no han cambiado nuestro acceso a esa información, mientras que yo he perdido muchos archivos, muchas fotografías, muchos recuerdos, porque los objetos que he ido comprando sucesivamente y coleccionando, películas en DVD, películas en VHS, han ido quedando desfasadas una detrás de otra. Entonces, bueno, yo insisto en que la duración es un valor, y que lo que sobrevive durante muchos siglos ha demostrado una capacidad de supervivencia que lo coloca en primera posición para entrar en el futuro. Y entonces digo en el libro que creo que es más posible que en el futuro haya monjas y libros, por ejemplo, o violines que a lo mejor móviles o chats, ¿no? Como los que ahora estamos acostumbrados a utilizar. Probablemente esas tecnologías serán sustituidas por otras, mientras que realidades con las que convivimos hace milenios, la silla, la cuchara, seguirán siendo prácticamente idénticas. Entonces, bueno, intento corregir al menos ese sesgo que siempre nos lleva a ver más posibilidades de futuro a lo nuevo que a lo antiguo. Es hermoso para pensarlo en muchos aspectos de la vida. Hay muchas historias en el libro, muchas, pero ya quisiera recalar en una. Voy a mostrar el libro nuevamente, el que estamos hablando para los que se están sumando, es El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Y en este libro hay, toda una parte dedicada a las mujeres en la historia de los libros, pero especialmente el primer texto firmado que aparece
bueno, para mí un descubrimiento, imagino que para muchos también más, aparece el primer texto firmado de la historia es firmado por una mujer. Me gustaría que compartieras esa historia. Sí, es realmente, a mí me ha parecido siempre asombroso que ese personaje sea tan desconocido. No, ya no hablo del gran público, sino incluso para mí, que hice un grado en filología clásica, pero con ciencias de la antigüedad. Ni durante los años de la carrera, ni durante los del doctorado, nadie me habló de esta prodigiosa mujer engeduana, que era una sacerdotisa acadia, y que mucho antes de Homero, por supuesto, pero también del poeta anónimo de Gilgamesh, ella firma sus textos, ¿no? unos himnos que ella escribió dedicadas a las divinidades sumerias y acadias. Y esto resulta muy interesante porque muchas veces nos dicen que las mujeres pues, no tuvieron realmente la posibilidad de escribir, no accedieron a la educación y por tanto la injusticia es imposible de reparar. Las voces que no llegaron a desarrollar su capacidad creativa, ¿cómo las vamos a rescatar de la nada, ¿no? Y a eso pongo yo la evidencia de que hay muchas mujeres que realmente se opusieron a todos los inconvenientes, a todos los obstáculos, consiguieron escribir, consiguieron crear, se involucraron en la política, como por ejemplo esta maravillosa mujer engeduana que era familia cercana de los reyes, intervino en política, fue exiliada. Es una mujer que se implicó totalmente en la sociedad de su tiempo y que además sentía un gran orgullo, o sea, era consciente de lo que estaba haciendo. Decía, lo que yo he hecho no lo ha hecho ninguna persona antes, ¿no? Y un personaje como ella, que lo consiguió, y como muchas otras a las que yo nombro en El infinito en un junco, también con la vocación de crear por lo menos un recuento de esas mujeres, ¿cómo es posible que no las conozcamos cuando ellas tuvieron el mérito, ¿no?, de hacer frente a todos los impedimentos sociales y culturales que en principio las excluían de la palabra pública? Es interesante ver que al principio son sobre todo pues eso, mujeres muy privilegiadas de la aristocracia, familias de reyes o de soberanos, pero luego van ya apareciendo personajes como Safo, por ejemplo, Safo de Lesbos, que no era una mujer tan extraordinariamente rica ni tan privilegiada, la fascinante Aspasia, que dice Platón que escribía los discursos de su marido Pericles y que era una extranjera en Atenas y sin embargo consiguió pues dejar su huella y su sello en la historia de la Atenas clásica, es decir, personajes de los que sabemos, de los que habitualmente no se menciona el nombre, no se evoca su legado y su participación, pero lo que demuestran es que las mujeres siempre estuvieron allí, siempre intentaron contar desde la intimidad del yo o desde la pasión y la ambición por la política su forma de entender el mundo. Y a mí me parece muy grave que la primera vez que una voz reclama su nombre y reivindica su identidad sea una figura femenina, y esa figura femenina no la incluyamos en nuestros libros de historia, apenas sepamos quién es y la condenemos a un olvido totalmente injusto. Esta engeduana que murió nada menos que 2250 años antes de Cristo, es decir, que es una voz que fascina, y además me gusta mucho como ella habla del proceso creativo, esto también lo cuento en el ensayo, ¿no? Y utiliza la metáfora del parto de las palabras, de dar a luz palabras, ¿no? Ella dice que la diosa que la inspira se introduce dentro de ella, penetra en su interior y a cambio ella, después de reposar y gestar esa inspiración, da a luz las palabras. Es la primera metáfora de la creación. Y evidentemente la cuenta una mujer en unos términos inconfundiblemente femeninos. Son realmente unos testimonios los de esta engeduana, que además inspiró los salmos de la Biblia y ha tenido unos ecos fantásticos que cuando los estudiosos contemporáneos tradujeron sus poemas, la llamaron la Shakespeare de la literatura sumeria. Es un personaje fantástico, fascinante, y yo creo que
que merece recuperarlo, rescatarlo del olvido, reconocerlo, como a muchas otras mujeres de las que, aunque solo haya quedado un añico de un verso, yo intento rescatar al menos su nombre del olvido y decir, estuvieron allí, lo intentaron, ¿no? Lucharon, tuvieron una visión del mundo. El paisaje no es tan monocromo como pensamos habitualmente y estas mujeres existieron, soñaron, contaron sus historias y las escribieron, porque el problema de las mujeres es que muchas veces se quedaron en la oralidad, ¿no? Sus historias las contaron en el núcleo familiar, oralmente, no se les dio acceso a la gran herramienta sofisticada que era la escritura, que estaba muy relacionada con el poder, evidentemente, y ellas quedaron reducidas a contar sus historias, a ser las depositarias de la memoria en el hogar, en la familia. Y por eso también hago una reflexión sobre todas las metáforas textiles relacionadas con el texto que hacen pensar, ¿no? Como si fueran fósiles lingüísticos, que en realidad el arte de contar historias está muy relacionado con la costura, el tejido, las ruecas, los telares, y por eso las mujeres que contaban historias al mismo tiempo que tejían, entre ellas se reunían para tejer, para coser, para hilar, para tejer cuerdas, para todo ese tipo de tareas domésticas que han estado habitualmente asociadas a las mujeres, y se contaban historias. Por eso la metáfora dominante con respecto al texto es siempre la del textil, ¿no? El hilo de una historia, la trama, urdir un relato, perder el hilo. Estamos constantemente, ¿no? Hablando en términos de tejido y textil cuando nos referimos a los textos. Y yo creo que ahí hay también una prueba de una presencia silenciada de las mujeres en el mundo de la oralidad que no deja huella. Antes de la última pregunta, quiero casi promediar esta charla con unas palabras tuyas, casi al final del libro, que dice: somos los únicos animales que fabulan, que ahuyentan la oscuridad con cuentos, que gracias a los relatos aprenden a convivir con el caos, que avivan los rescoldos de las hogueras con el aire de las palabras, que recorren largas distancias para llevar sus historias a los extraños. Y cuando compartimos los mismos relatos, dejamos de ser extraños. Es hermoso en estos tiempos. Bueno, yo no la conozco, no nos conocemos con Irene, dejamos de ser extrañas a partir de su libro. Vos dejaste de ser una extraña para muchos aquí en Buenos Aires, que estás viendo ahora. Y también en estos tiempos de caos encontramos en los libros y en esta historia algo que nos conecta con aquel copista que contás, con los poetas. Bueno, nos conectamos y recordamos algo bello en estos tiempos de tanta tristeza, ¿no? Sí, yo tenía, tenía la finalidad de contar una historia en El infinito en un junco, una historia a la que todavía pertenecemos, lectores, lectoras, editores, traductoras, correctores, letraheridos de este mundo de hoy, ¿no? Es como una narración en la que la acción no se detiene y nosotros seguimos recibiendo todo ese bagaje, ese tesoro de historias, y seguimos luchando para que no se pierdan y para que sigan adelante y para depositarlas en manos de nuestros herederos, ¿no? Entonces yo creo que allí formamos parte de algo muy antiguo, ¿no? De una misteriosa solidaridad, una misteriosa lealtad a las palabras, a ciertas ideas, al pasado, ¿no? Y hemos formado los seres humanos una cadena que ha sido espontánea, casi mágica, ¿no? Para preservar mensajes que son beneficiosos, ¿no? Yo creo que los hemos ido seleccionando porque nos hacen bien, porque son sanadores, ¿no? Y eso lo hemos hecho de generación en generación y además por generosidad. La mayoría de las personas que aparecen recogidas en este ensayo, pues no han actuado por dejar su nombre al porvenir, por legar, ¿no? Como
los aristócratas que encargaban obras de arte, ¿no? Para que perdurase el nombre de su estirpe en una capilla o en una tumba o en un palacio. No, han sido personas anónimas que lo único que deseaban a lo largo del tiempo era preservar esas ideas, el valor de esas ideas, de esos relatos, de esos poemas, ¿no? Proteger esa belleza para que el tiempo, la destrucción, el olvido no acabaran con ellas. Y por eso me parece que tiene sus ingredientes épicos esta historia, ¿no? Y demuestra una capacidad de colaboración a través del tiempo, a través de las traducciones, a través de una especie de hermandad sigilosa que hemos construido para defender lo que consideramos más valioso. Y creo que en estos momentos es importante también hacer un llamamiento para proteger la salud de las palabras, que al final es nuestra propia salud, ¿no? Somos muy conscientes de que las palabras pueden hacer mucho bien, pueden hacer mucho daño y que todavía podemos cuidarlas y acariciarlas, ¿no? Y dejar que ellas nos ronden, nos cuiden, nos alivien y utilizarlas lo mejor posible en relación con los demás, sabiendo que tienen un poder enorme siendo tan minúsculas. Uy, Irene, bueno, nos estamos ya despidiendo el final. Vos sabés que no puedo dejar de hacer esta pregunta porque es nuestro espacio que se llama transmisión de pensamiento, así que en este momento vos me vas a tener que responder con una o dos palabras, nada más, pero acá te estoy mandando la última pregunta por telepatía. A ver si atraviesa el océano y llega hasta aquí tu pregunta. Sí, yo a tu pregunta respondería que sí, que somos seres unidos por las palabras y por las historias y que creo que eso nos puede salvar y cuidar nuestras cicatrices. Irene, ha sido un gusto tenerte aquí en Transmisión de Pensamiento. Gracias por esta charla, por acercar con tus palabras este libro que apareció hace pocas semanas aquí en Buenos Aires, El infinito en un junco. Así que bueno, te mando un abrazo desde aquí, Irene. Muchas gracias por esta conversación. Lo recibo. Muchísimas gracias, Gabriela. Ha sido un verdadero placer. Gracias a todo el equipo que lo habéis hecho posible y todos los que nos escucháis. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chau, Irene, y a ustedes les espero el jueves próximo a las 20 en Transmisión de Pensamiento. Chau, chau.